En ciertos instantes de la existencia, uno se percata de que aquello en lo que confiaba, ya sea la familia, los principios morales o incluso la propia identidad, puede desmoronarse repentinamente. Lo más aterrador es la incertidumbre sobre si en realidad deseas ponerle fin. Nunca pensé que me encontraría envuelta en una situación tan caótica, siendo Lucía Morales. Sin embargo, en aquella jornada, en mi diminuto piso en las afueras de la capital española, todo empezó a transformarse y no podía imaginar que un grito repentino, el portazo de una puerta, me conduciría por un sendero del que aún no me atrevo a volver la vista. Esa mañana permanece vívida en mi memoria. Los tenues rayos del sol se colaban a través de las delicadas cortinas color beige de mi cuarto, creando suaves franjas de luz en el suelo de madera antigua marcado por los años. Mientras me encontraba en mi diminuto escritorio, examinaba páginas de libros de psicología con un bolígrafo azul en la mano, estudiando para una evaluación en la Universidad Complutense. Tenía una melena larga y rizada en tono castaño que llegaba hasta mis hombros. Mientras intentaba concentrarme, tenía que apartar continuamente algunos mechones que caían sobre mi rostro. Encima de la mesa se encontraba un desorden de documentos, apuntes acerca de la conducta humana, una taza de café que se había enfriado desde la mañana y el collar de plata que mi madre me obsequió en mi 20 cumpleaños, una joya que siempre portaba como un talismán de fortuna. Disfrutaba de las sutilezas cotidianas. A pesar de las quejas de mi madre sobre su aspecto desgastado, seguía llevando a diario los zapatos blancos de tela con las puntas gastadas, siendo estudiante universitaria. Cada día, el suave olor del perfume que mi tía Holly impregnaba en el pasillo al partir hacia su jornada laboral. El trinar de los gorriones se escuchaba desde el balcón, lugar al que solía asomarme para contemplar el ajetreo de las calles madrileñas durante los fines de semana. Esas eran las situaciones que me proporcionaban tranquilidad, que me brindaban la sensación de que la vida transcurría con un ritmo conocido. Para ese día, mi intención era llevar a cabo mis actividades habituales, acudir a la universidad, participar en una lección acerca del estudio psicológico de delincuentes, después dirigirme a la biblioteca para pedir prestados varios libros y regresar a casa para preparar una cena modesta. Quizás una deliciosa tortilla de papas, una preparación que me enseñó mi tía Holly. Justo después de anudar los cordones de mis zapatos, me puse de pie de la silla y escuché un grito proveniente de la sala de estar, penetrante como una cuchilla cortando el silencio. La voz de mi tía Holly retumbó con furia y desesperación mientras le decía a Roxane que nunca lograba entenderla. La voz de mi tío Roxane replicó con seriedad y frialdad, cuestionando la falta de contenido relevante en mis palabras. Permanecí sin moverme, con las manos todavía agarrando los cordones, sintiendo como mi corazón latía con intensidad en mi pecho. Se escuchó un fuerte ruido. El portón principal se cerró de repente con tanta fuerza que percibí la vibración en el suelo debajo de mis pies descalzos. Salí de la habitación y descendí por las escaleras de madera, las cuales producían un sonido crujiente en cada escalón que pisaba. Al llegar, me encontré con mi tía Holly en la entrada. Tenía en su mano las llaves del automóvil y llevaba un abrigo de pana arrugado sobre sus hombros. Su cara se veía enrojecida, con los labios tensos y una mirada furiosa en sus ojos avellana, que solían transmitir dulzura pero ahora reflejaban lágrimas de ira en lugar de tristeza, algo que nunca antes había presenciado en ella. ¿Hacia dónde te diriges, tía? Se escuchaba mi voz débil, frágil, casi ahogada por el aire bochornoso. No recibí su mirada, solamente susurró en voz baja. Lucía, por favor, necesito tomar aire, ya no puedo seguir así. Antes de poder agregar algo, se marchó. El motor del automóvil retumbó en el patio, seguido por el chirrido de las ruedas al deslizarse sobre el pavimento, perdiéndose a lo lejos. Permanecí en ese lugar, sin compañía en el corredor desierto, con las manos inmóviles a los costados, con la sensación de que todo a mi alrededor se desmoronaba sin razón aparente. Volteé despacio la cabeza y me dirigí hacia la cocina. Mi tío Roxane se encontraba en el lugar, en silencio como un espectro. Él no era mi progenitor, jamás le había dicho papá, pero había estado a nuestro lado desde que era pequeña, desde el fallecimiento de mi madre y la acogida de mi tía Holly. Un hombre de gran estatura, su melena oscura tenía destellos plateados,
sus manos rugosas por el constante labor en un taller mecánico. Siempre mantuvo cierta separación conmigo, actuando más como un mentor que como parte integral de la familia. Le dije a Roxane con voz temblorosa mientras sus ojos oscuros y profundos se posaban en mí. No se percibía enojo ni tristeza, sino un sentimiento sin identificar. Quizás sea fatiga o una pizca de alivio. Expresó que Lucía regresaría, ya que siempre lo hacía, aunque su entonación denotaba apatía, como si no confiara en lo que decía. Acepté con la cabeza, no porque estuviera convencido, sino porque me encontraba sin saber qué otra acción tomar. A partir de entonces, la casa perdió su esencia de hogar y yo ya no era la misma Lucía de antes. Después de la partida de mi tía Holly, la casa adquirió una atmósfera desconocida, como si hubiera perdido su esencia. Las carcajadas de mi tía al ver programas cómicos en la tele, las breves disputas entre ella y mi tío Roxane acerca de quién dejó encendida la luz, el sonido de los platos al chocar durante nuestra cena en familia. Todo aquello se esfumó, sustituido por un silencio abrumador que me apretaba el corazón al entrar por la puerta. Traté de colmar ese espacio con mi dedicación a los estudios. Cada mañana, me dirigía a la universidad y tomaba asiento en el aula gélida de la Complutense, donde tomaba apuntes acerca del funcionamiento de la mente humana en momentos de tensión. Disfrutaba mucho de esa materia. Experimentaba una sensación de dominio, como si al comprender a los demás, pudiera comprenderme a mí misma. Sin embargo, al regresar a casa cada noche, la realidad era inevitable. En la casa, mi tío Roxane y yo éramos los únicos habitantes, dos desconocidos que debían convivir juntos. Mi tío Roxane permanecía en el lugar, como una sombra callada que recorría los cuartos. Anteriormente, no solía darle mucha importancia. Él era conocido por su actitud reservada y concentrada en su labor diaria en el taller automotriz. Casi nunca entablaba conversaciones más allá de preguntar por tu día en la universidad. ¿Has tomado alimentos ya? Sin embargo, desde la ausencia de mi tía Holly, comencé a percibir pequeñas particularidades acerca de él. Después de una jornada laboral, deslizaba la mano por su cabello hacia atrás, revelando las gotas de sudor que resbalaban por su frente. Mientras sostenía un vaso de agua, sus manos ásperas mostraban los callos que narraban largas jornadas laborando con maquinaria. O la expresión ausente en su mirada mientras permanecía solo en la sala, como si estuviera inmerso en un universo al que jamás podría ingresar. Al regresar a casa tras una jornada extenuante en la universidad, mis pies se quejaban por haber soportado largas horas de pie en una clase práctica de análisis de conducta. Me dirigí a la cocina con la intención de servirme un vaso de agua y me encontré con mi tío Roxane, quien estaba sentado bajo la suave iluminación de la lámpara que colgaba en la pared. En su presencia se encontraba una antigua caja de madera, cuya tapa estaba abierta y rebosante de fotografías y varios objetos diminutos. Un brazalete hecho de tela y una postal de color amarillo. Interrogué en tono suave, como si tuviera miedo de perturbar la quietud. ¿Qué es eso, colega? Alzó la mirada y frunció ligeramente los ojos, como si lo hubieran sacado de su ensimismamiento. Contestó mientras acariciaba una fotografía antigua de su tía Holly. En la imagen, mi tía lucía una sonrisa resplandeciente mientras disfrutaba del sol, su melena corta y rubia resplandecía. Brillaban sus ojos como en una soleada jornada estival. Había una Holly cuyos recuerdos eran vagos, una joven mujer sin preocupaciones, antes de que las líneas de expresión y la fatiga dejaran huella en su rostro. Pregunté si lucía contento sin darle muchas vueltas, simplemente para interrumpir el silencio. Una risa breve escapó de sus labios, carente de alegría, casi con un dejo de amargura. Con el transcurso de los años, Lucía, todos experimentamos cambios, y tú no serás la excepción. Al observarlo, me di cuenta por vez primera de una diminuta marca en su sien, que permanecía oculta bajo su melena oscura. Me cuestioné acerca de mi origen. ¿Ha ocurrido algún percance en el lugar de trabajo? ¿Podrías contarnos alguna anécdota antigua que nunca antes hayas revelado? En ese momento, sin previo aviso, alzó la mano y suavemente apartó un trozo de pelo de mi frente. Realizó el acto con delicadeza y soltura, como si fuera algo cotidiano para él. Al sentir el contacto de sus dedos en mi piel,
experimenté una sensación inusual y reconfortante que me hizo detenerme repentinamente. Di un paso atrás, no de manera obvia, pero lo bastante para interrumpir ese instante. Mi corazón se aceleraba, sin comprender por qué un simple gesto me inquietaba de esa manera. Con una voz áspera, le recomendó descansar ya que era tarde. Después desvió la vista, como si también hubiera percibido algo inapropiado. Confirmé con la cabeza y subí velozmente las escaleras, el contacto de su mano aún presente en mi piel como un recuerdo latente. Nuestra relación experimentó un cambio total. Las breves miradas se prolongaban un instante adicional, como si los dos estuviéramos tratando de descifrar lo que el otro pensaba. Los roces casuales al pasarle un vaso de agua o al compartir la cocina mientras preparábamos una cena simple. Las breves charlas con un trasfondo implícito, como cuando indagaba acerca de mis estudios universitarios y yo extendía mis respuestas más allá de lo requerido, con el propósito de retenerlo un poco más. Pensaba para mis adentros que todo era producto de mi mente, que magnificaba cada situación debido a la sensación de estar sola después de la marcha de mi tía. Sin embargo, todo dio un giro inesperado una tarde. Recién llegaba de hacer ejercicio, completamente sudada, con molestias en la pierna derecha debido al exceso de esfuerzo en la pendiente cercana al Parque Retiro. Disfrutaba corriendo, ya que me permitía despejar la mente de los pensamientos desordenados. Esa jornada me había pasado de la raya. Roxanne, colega. Desde la entrada, pronuncié palabras con un tono crispado, esforzándome por ocultar la angustia. Salió de la sala con gesto de preocupación al notar mi cojera al entrar, sosteniendo mi pierna con la mano. Inquirió por su estado con seriedad y un toque de inquietud. Expresó que le dolía la pierna por haber corrido en exceso, indicando el sofá con determinación. Le indicó que tomara asiento. Cumplí con la orden, apretando mi labio al sentarme ya que la incomodidad llegaba hasta la zona lumbar de mi espalda. Frente a mí, se arrodilló en silencio y con delicadeza subió la parte de abajo de mi pantalón hasta la rodilla. Al sentir el contacto de sus manos con mi piel, rugosas pero reconfortantes, experimenté un estremecimiento a pesar de mi intento por conservar la serenidad. Preguntó si sentía dolor al presionar suavemente la parte inflamada de mi pierna. Asentí en silencio, murmurando mi respuesta. Claro. Siguió inspeccionando, sus dedos se desplazaban con delicadeza y lentitud, como si fuera un artista restaurando algo frágil. Sin embargo, al aplicar más presión en el área sensible, solté un leve suspiro, no tanto por el dolor, sino por una sensación distinta. Experimenté una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo, provocando una breve interrupción en mi respiración. En ese momento, sus ojos se elevaron y se encontraron con los míos. En ese instante, ninguno de los dos cambió de posición. Su aliento rozó mi piel, provocando que mi corazón latiera más rápido. Quedé cautivado por la intensidad de sus ojos oscuros, parecían explorar algo dentro de mí. Acto seguido, apartó su mano, bajó la pierna de mi pantalón y se levantó de inmediato. No es algo serio, indicó con una voz más ronca de lo normal, como si estuviera reprimiendo algo, que descansara y aplicara hielo. Asentí en silencio, sin atreverme a agregar nada, aunque la impresión de sus manos quedó grabada en mi piel, intensa y duradera, como un indicio de que algo había cambiado de forma irreversible entre nosotros. Ese día no fue tema de conversación, sin embargo, la atmósfera en el hogar experimentó un cambio total. Cada vez que mi tío Roxane y yo coincidíamos, experimentaba una sensación eléctrica que recorría mi ser, una tensión incontrolable. Comencé a fijarme en cada aspecto de él, observando cómo su camisa de algodón se ceñía a sus amplios hombros, mostrando los músculos sólidos obtenidos tras años de esfuerzo constante. El aroma a lubricante de motor impregnando su vestimenta tras la jornada en el taller, combinado con un matiz de sudor varonil, o la manera en que dirigía su mirada hacia mí. No se trataba de la mirada distante de un adulto, sino de algo más profundo, más intenso, como un fuego interior a punto de desatarse. Esa noche, tras una cena callada donde serví rápidamente arroz con pollo, me acomodé en el sofá con una bolsa de hielo en la pierna. A pesar de que la intensidad del dolor había bajado, continuaba aplicándome hielo todas las noches, como pretexto para prolongar mi estancia en la sala. Al ingresar,
Mi tío Roxane se quedó parado en la entrada por un instante, con las manos en los bolsillos, observándome detenidamente como si estuviera valorando algo. Después se acomodó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo una distancia que no era ni cercana en exceso ni distante en exceso. Inquirió con serenidad y tono profundo sobre la condición de la pierna. Contesté con un claro, gracias, tratando de aparentar tranquilidad, a pesar de que mi corazón comenzaba a acelerarse. Encendí la televisión y empecé a cambiar de canal para romper el incómodo silencio. Surgió una película vieja. La película Cinema Paradiso es una obra maestra del cine. En la habitación, la luz en tonos blancos y negros titilaba, creando sombras peculiares en las paredes. No estaba prestando atención, simplemente buscaba algo que ocupara el vacío entre nosotros. Sin embargo, en un instante indeterminado, la separación en el sofá disminuyó. Quizá me sentía fatigada y decidí descansar mi cuerpo luego de una jornada extenuante en la universidad. Quizás él también lo haga. Debido a que su hombro se inclinó sutilmente en mi dirección, como si buscara un contacto leve. En el sofá, sentí el roce de sus dedos al apoyar mi mano para sujetar la bolsa de hielo. Se produjo como un destello repentino que me obligó a detenerme de golpe, con la respiración detenida en la garganta. La mano no la quite. Igualmente él. Permanecían sus dedos en ese lugar, emanando calor y con un ligero temblor, como aguardando algo. Las rugosidades de su piel me transmitieron una sensación firme y amable, provocando que un calor se propagara desde mi mano hasta mi pecho, acelerando los latidos de mi corazón. Volteé despacio la cabeza y me topé con su mirada. Aquellas miradas oscuras ya no mostraban la misma frialdad y distancia. Arrebataban con intensa pasión, como si me empujaran hacia un precipicio sin retorno. Comencé a respirar con dificultad. Una emoción sin nombre me hizo sentir una opresión en el pecho. Él entrelazó sus dedos con los míos y los apretó ligeramente. Al sentir su contacto, mi piel se inflamó como si estuviera ardiendo. Experimenté el calor de su cuerpo, tan próximo que percibía el aroma combinado de aceite de motor y piel. Un olor fuerte y varonil que me mareó. Hola, Lucia. La voz que emitió estaba áspera, profunda, apenas un murmullo, como una petición y una señal de precaución al mismo tiempo. Sin emitir respuesta, simplemente lo observé, experimentando cómo cada instante transcurría con la lentitud de una eternidad. Después se inclinó hacia mí, acercándose tanto que pude percibir su respiración en mi mejilla, una sensación cálida y rápida. La otra mano acarició mi rostro, mientras el pulgar acariciaba suavemente mis labios, como si delineara su forma. Al cerrar los ojos, mi mente se quedó en blanco, solo percibía el contacto de la piel. Mis labios se abrieron ligeramente, temblando al contacto de su dedo, mientras percibía cómo su respiración se hacía más profunda, como si estuviera en conflicto interno. Experimenté cómo su mano se movía delicadamente hacia mi cuello, con suavidad pero con determinación, dejando una marca cálida en mi piel. Antes de poder reflexionar, mi organismo respondió de inmediato. Incliné un poco la espalda, como si quisiera acercarme. Sin embargo, en ese momento, de manera inesperada, se paró. Retiró su mano, se levantó velozmente y se dio la vuelta. Con un tono áspero y entrecortado, susurró un arrepentido perdón antes de abandonar rápidamente la habitación. Permanecí en ese lugar, respirando agitadamente, mi cuerpo aún estremeciéndose por lo sucedido recientemente. Por lo ocurrido casi. En los días posteriores, mi tío Roxane y yo intentamos mantenernos alejados el uno del otro, aunque en realidad no podíamos ignorar lo sucedido. Cada vez que coincidíamos en el pasillo, percibía su mirada fija en mí, intensa y llena de conflictos, como si él mismo estuviera batallando internamente. Cada vez que sin querer nuestras manos se tocaban, al pasarle un vaso de agua o al coger algo en la cocina, experimentaba como mi cuerpo desobedecía a mi mente. Una corriente de calor incontrolable. Llegó por fin la noche fatídica. Después de una larga sesión de estudio en mi cuarto, mis ojos cansados luchaban por enfocar las densas páginas acerca de la psicología criminal. Traté de enfocarme y dejar de lado los pensamientos desordenados que rondaban en mi mente, pero no lo logré.
Opté por dirigirme a la cocina para preparar una infusión que me ayudara a relajarme, descendiendo por las escaleras sintiendo la frescura de la madera en mis pies descalzos. Al llegar, no imaginaba hallarlo en ese lugar. Roxane, mi tío, se encontraba recargado en la barra, sosteniendo una copa de vino, con su rostro semioscuro bajo la luz tenue de la lámpara solitaria. Observé cómo me miraba en silencio, con sus ojos resplandeciendo bajo la luz tenue, semejantes a los de una criatura acechante, controlando sus impulsos. Al observarlo, no emití comentario alguno. Él también no. Mientras ingresaba, sus ojos me miraban detenidamente con una expresión que no logré comprender. Quizás sí, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. Me dirigí hacia el ropero, tomé una taza, calenté agua, notando su mirada en mi espalda como una carga palpable. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño?, susurró, más una afirmación que una pregunta. Sacudí la cabeza sin voltear. No. Exclamó, llamando a Lucía con una voz que me hizo estremecer en esta ocasión. Giré con calma, sujetando la taza de té humeante mientras veía el vapor elevarse delante de mí. Se aproximó más que nunca y colocó su mano en mi muñeca. En esta ocasión, no di marcha atrás. Recorrían mi brazo con suavidad, dejando una huella cálida a su paso. Alcé la mirada y lo observé fijamente a los ojos, donde percibí la lucha y la entrega reflejadas en su mirada, un fuego que parecía eterno. A pesar de sus palabras de advertencia, su mano me sujetaba con más fuerza, atrayéndome hacia él. Aunque murmuré mi acuerdo en que no era lo correcto, mi cuerpo se inclinaba hacia él, como si una fuerza misteriosa nos uniera. Así que decidimos atravesar ese límite. Fui atraído hacia su pecho y sus labios se encontraron con los míos. Con una intensidad y desesperación palpables, como si hubiese estado reprimiendo eso por un largo periodo. Contesté de inmediato, sin reflexionar, sin oponer resistencia, permitiendo que esa emoción prohibida me envolviera por completo. Mis manos se agarraron a sus dedos, percibiendo la solidez de los músculos debajo de su camisa. En ese instante, todo lo demás desapareció. Ni Holly, ni los familiares, ni los principios morales. Él y yo éramos las únicas personas en medio de una tormenta que parecía no tener fin. Al día siguiente, me desperté en mi cuarto con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, como de costumbre. Sin embargo, las cosas habían cambiado por completo. Durante el desayuno que compartimos, mi tío Roxane evitó cruzar miradas conmigo. Un desayuno tranquilo con pan tostado y una taza de café, sin diálogo, sin intercambios de miradas. La ausencia de palabras entre nosotros se convirtió en un vacío lleno de remordimiento y pesar, en lugar de ser una calma cargada de emoción. Descubrí que había extraviado una parte de mi esencia. Mi pureza, la certeza de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y posiblemente él también, ya que noté cómo su mano temblaba levemente al sujetar la taza de café, algo que nunca había presenciado hasta ese momento. Si mi tía Holly hubiera vuelto, ¿cómo afectaría a esta familia que ya está fracturada? Me puse a pensar en el momento en que mi tía llegara, observando la sinceridad en nuestras miradas, y me cuestioné si derramaría lágrimas, lanzaría alaridos o partiría en completo silencio para siempre. La pregunta no obtuvo ninguna respuesta. ¿Es correcto o incorrecto esto? Tan solo tenía conocimiento de lo ocurrido, sin posibilidad de revertirlo. Quizá este sea el costo de permitir que nuestros sentimientos nos dirijan, de ignorar las restricciones que la sociedad establece. Quizás cometí un error al no hacer una pausa, sin embargo, en lo más profundo de mí, una parte que me niego a aceptar, anhelaba en silencio que se repitiera. Me cuestiono si siento remordimiento o si simplemente estoy buscando justificar mis acciones. Los sentimientos son una fuerza incontrolable que, en ocasiones, tienen el poder de arruinar todo aquello que apreciamos. Me resulta difícil continuar adelante con esta verdad oculta. Temo que en algún momento saldrá a la luz y lo destruirá todo. ¿Cuál es la impresión que les ha causado mi relato? ¿Cometí un error al permitir que la situación se complicara tanto? ¿Es posible que en ciertas ocasiones nos dejemos llevar por emociones que resultan irresistibles para nosotros? Por favor, compartan sus opiniones en la sección de comentarios.
Me gustaría conocer cuál sería su enfoque si estuviera en mi situación. Si desean continuar disfrutando de relatos verídicos cargados de emociones como esta, les recomendamos suscribirse al canal Registro de Infidelidades para estar al tanto de todos los vídeos. Agradezco tu atención y confío en encontrarnos en futuras narraciones.